queremos presentar la conferencia que a continuación el doctor Campo Elías va a hacer la presentación de nuestro invitado especial académico, el doctor Jimmy Gallego Rodríguez. Buenas noches, bienvenidos a todos. Esta noche vamos a tener la conferencia sobre trasplantes, mitos y realidades. Nos acompaña el doctor Jimmy Gallego. Él es médico cirujano de la Universidad de Caldas, especialista en cirugía general de la Universidad de Caldas, especialista en cirugía de trasplantes de órganos abdominales en la Universidad ICESI, convenio con la Fundación Valle del Lili. Además, tiene estudios de cirugía renal y nefrectomía laparoscópica con donante vivo del Hospital Clínic de Barcelona. Es una persona muy reconocida en nuestro medio, se ha entrenado casi todo el tiempo con nosotros hasta cirugía general y posteriormente ha hecho su entrenamiento por fuera, y para nosotros es un orgullo, una alegría tenerlo en esta conferencia al doctor Jimmy. Bienvenido, doctor Jimmy, y tiene usted la palabra. Muchísimas gracias a todos los académicos por esta invitación tan fabulosa que me hacen el día de hoy. Yo quiero en esta noche que hablemos un poquito del tema de trasplantes, pero de una manera refrescante, más bien un conversatorio. Yo les quiero dar unos detalles técnicos de unas cosas que son importantes en el mundo del trasplante. Ustedes saben que sin donante no hay trasplante, entonces esto es un tema bastante delicado. Normalmente cuando nos enfrentamos a nuestro paciente, tenemos un paciente con su enfermedad y un médico que trata su enfermedad. En este caso, nosotros tenemos un paciente con su enfermedad y un médico incapaz de ofrecerle algo si no hay alguien externo, un tercero que apoye, bien sea un donante cadavérico o un donante vivo. Infortunadamente, pues hay muchas situaciones que impactan negativamente la donación y por ende el trasplante, que son los mitos urbanos, y que sorprendería saber que muchos de esos mitos se conservan incluso en los ámbitos hospitalarios. Entonces yo quiero darle una pequeña mirada, una breve abreboca sobre cómo es el tema básico en el tema donación, y por último detalles técnicos de cómo es la extracción de los órganos para trasplante, con el fin de ilustrar un poco la situación, la dificultad que eso implica, y de una vez combatir esos mitos de que uno puede perder un órgano en una esquina. Entonces, esta conferencia se llama Donación y Trasplante, Mitos y Realidades. Pues esa conferencia la hemos dictado mi esposa y yo, Carlos Viviana Montoya, que es coordinadora de trasplantes, y yo, Jimmy Gallego, a sus órdenes, donde nosotros queremos pues ilustrar de una manera gráfica y sencilla algunos aspectos fundamentales en cuanto a los mitos y las realidades. Primero, una pequeña descripción de qué se puede donar. Prácticamente se puede donar todo, ¿cierto? De los órganos, lógicamente, corazón, pulmón. De pulmón salen varios receptores, incluso pueden salir 2, 3 receptores. De hígados pueden salir varios receptores, pueden salir 2 receptores inclusive de hígado, con una técnica que se llama split, que uno parte del hígado y una parte pequeña va a un receptor pediátrico, y la parte grande va para un adulto de mediana complexión que pueda recibir según la talla. Normalmente una persona puede recibir un hígado si el peso de este equivale entre el 0.4 y el 1% del peso corporal, entonces es generosa la posibilidad de trasplantar una parte de hígado hacia un adulto, incluso con un donante vivo. En cuanto a riñones, pues lógicamente los 2 riñones. Y aquí hay que hacer una cuñita. Muchas veces la gente dice, mire, es que el pacientico está muy viejito, ese donante está muy anciano, esos riñones no le van a funcionar bien. Entonces resulta que la masa renal de ese paciente anciano con sus dificultades se puede someter a un estudio histológico y se hace un cálculo que llama el índice de Rimusi, y con ese índice de Rimusi uno más o menos se da cuenta de qué tan funcional es cada órgano. Y hasta cierto punto, no va a entrar mucho en detalle porque ya es una filigrana pues, que no nos atañe en este momento, uno puede decir, trasplanto los 2 riñones sobre un solo receptor de all for all, viejo para viejo, o sea, un receptor que está en lista de espera de edad suficiente. Uno le puede poner los 2 riñones de un donante de calidad intermedia, digámoslo así, el riñón, pero si son los 2, la sumatoria de las masas renales nos da una buena función renal. Entonces muchas veces se descartan donantes de riñón cadavérico porque sus riñones no son de buena calidad. Bueno,
Páncreas, pues sí, podemos trasplantar páncreas, también hay técnicas de donante vivo. Lo que pasa es que el páncreas es un órgano muy complejo de manejar y el donante vivo se ha ido abandonando porque no está exento de complicaciones y dificultades. Y el intestino, pues es una situación... Y anoche, otro mirante de ideación también dejará de funcionar. El gobierno anunció un plan de inversión. Falla intestinal. Esa clínica de falla intestinal es donde se reciben todos los pacientes que tienen problemas intestinales, fístulas de alto gasto, intestino corto, mala absorción intestinal, todas esas dificultades a las que nos vemos abocados en el día a día, y en esa clínica de falla intestinal se maneja tanto de manera con medicamentos o métodos quirúrgicos para elongar o aumentar el diámetro del intestino y mejorar la absorción y evitar el trasplante intestinal. Finalmente, el intestino es el fracaso de ese esfuerzo terapéutico en el tratamiento de los problemas intestinales. En cuanto a tejidos, pues una cantidad innumerable de tejido óseo, válvulas cardíacas, tendones, etcétera, córneas, tejido. Se hace cuenta de que más o menos 50 personas se pueden beneficiar, pero esto crecerá mucho más porque de un solo tejido óseo salen fragmentos para 50, 100 receptores pacientes que puedan hacer. Bueno, ¿cuáles son los problemas? Los problemas son los mitos, y yo creo que todos hemos estado una vez en comentarios sobre el tema de donación. Incluso hasta los grandes empresas de comunicación o los grandes noticieros han dado el paso en falso y han salido ahí en Televisión Nacional a decir: se están robando los niños por tráfico de órganos. Absolutamente falso, y ya vamos a ver por qué. Entonces este chisme es el que acaba con todo. Yo voy a permitir en un segundito leer los más frecuentes. Yo me vi por ahí alguna vez conversando: venga, ¿usted qué mito tiene sobre la donación? Me anotan. Y los más frecuentes los sacamos aquí en un listadito. Soy muy viejo para ser donante. Ya les mostré que no. En el hospital, como ya saben que son donante, no me van a intentar salvar la vida. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Porque quien otorga el consentimiento de la donación es la persona, ¿sí? Y ella es la que dice en vida: yo quiero ser donante. No. Y esa persona también en los países, digamos, del primer mundo, tienen también una autonomía suficiente para hacer un consentimiento informado, una voluntad anticipada que dice: yo quiero ser donante, si neurológicamente estoy mal, así esté vivo, yo quiero una limitación del esfuerzo terapéutico, una especie, comillas, eutanasia. Y en ese momento en que yo ya deje de existir, todos mis órganos deben ser utilizados en beneficio de la sociedad. Sí, eso se llama el donante en parada cardíaca controlada mastitis test, que ese es un tema grandísimo, de una polémica espectacular, y que en España, en Europa, está dando muchos beneficios a la sociedad. Los ricos y famosos reciben órganos más rápido. Pues no. Resulta que esto es una lotería. Entonces la gente que dice: a mí me da susto que me roben un órgano por ahí en la calle. Es como si usted comprara un baloto y lo atracaran por robarle el baloto que juega el mes entrante. Usted no sabe quién se lo va a ganar. Entonces, eso de que los ricos tienen la posibilidad... A colaborar con la justicia y a cumplir su condena en los términos que ha planteado la Corte Suprema de Justicia. ¿Se puede hacer un funeral con ataúd? No se puede hacer funeral con ataúd abierto, ¿no? La donación no deforma el cadáver para absolutamente nada. Inclusive cuando se dona tejido óseo, las estructuras esqueléticas se reemplazan por prótesis para que el cadáver permanezca exactamente igual y no tenga dificultades estéticas. ¿La familia tendrá que pagar por la donación? No. De hecho, Colombia es reconocido a nivel mundial como uno de los países que maneja de forma expedita el tráfico de órganos. El tráfico de órganos, como lo vemos ahorita, lo vamos a ver ahorita, no es como todo el mundo piensa, que es que se roban la gente para robar los órganos. No, básicamente es una negociación entre personas con compatibilidades conocidas, y esa negociación corresponde al tráfico de órganos, que en Colombia se toman medidas bastante importantes para evitar que eso suceda. Ahorita les cuento un poquito de cómo es. Bueno, si estoy en coma, ¿me pueden sacar los órganos? No. Como les dije ahorita, esto es un tema que el diagnóstico de muerte encefálica es muy expedito, se tiene que hacer con unos grados de profundidad suficiente para que se diagnostique adecuadamente la muerte cerebral. La comunidad LGTBI no puede donar, no, falso. Todos tenemos como personas la posibilidad de donar. Se nos hace a todos un estudio de pruebas infecciosas, y de ese screening de pruebas infecciosas dependerá la posibilidad o no de ser donante, independientemente si es de la comunidad LGTBI o no. ¿Me pueden trasplantar un órgano con SIDA? No. Se hacen pruebas de infecciosas, como les dije anteriormente,
Y recientemente, en los últimos años, ha sido muy fina la ventana incluso ha llegado hasta manejarse diagnósticos de pocas horas o pocos días. Y inclusive, perdón, hay pacientes VIH positivo en lista de espera que son tributarios de trasplantes VIH positivo previo consentimiento. Entonces, VIH positivo para VIH positivo en nuestro medio no se hace en Norteamérica y en otras partes, pero aquí no lo estamos haciendo por ahora. ¿Se roban los niños? No, la masa de los órganos de los niños no es suficiente para suplir las necesidades de un adulto. Un hígado pediátrico, por su incongruencia vascular en tamaños, incongruencia en tamaño de la vía biliar, etcétera, es imposible trasplantarlo pues a un adulto, no sirve. Y los niños que están en lista de espera, pues son niños que normalmente reciben un donante vivo. Es muy difícil un donante cadavérico para un niño, normalmente casi siempre son donante vivo. Tal vez no estoy muerto cuando me extraigan los órganos. No, ya les voy a mostrar los protocolos de diagnóstico de muerte encefálica para que veamos la rigurosidad con la que se hace. Se dice en la historia familiar que él no estaba muerto porque se levantó de la cama. Sí estaba muerto, pero sí se levantó de la cama. Se llama reflejo de Lázaro, que es un tema que ya es muy interesante y que también les voy a mencionar. Bueno, vamos a pasar rápidamente por esto, porque es una conferencia un poquito larga, entonces voy a abreviarla un poco para que tengamos unos espacios de discusión y preguntas. ¿Sí? Vamos a pasar por esto. Esto, digamos que dicen que es la muerte, que la muerte es el paro cardíaco y respiratorio. Pues no, porque el ECMO, ¿qué hace? El ECMO oxigena la sangre de una persona que no le funciona ni el corazón ni el pulmón, y así puede estar días. Y llega un donante de corazón-pulmón, lo trasplantas de corazón-pulmón y el paciente sigue vivo. ¿Sí? El único órgano que determina la muerte es el cerebro, porque el cerebro no se puede trasplantar. Una vez muerto el cerebro, muerto el individuo. Ese es como el concepto general. La muerte cerebral, pues, desde el 53 más o menos, se está hablando de eso, el coma de Ipacé, etcétera, el coma profundo no recuperable. Muchos nombres ha recibido hasta que por fin se le dio el diagnóstico de muerte cerebral. Tiene la misma connotación de cualquier otro tipo de muerte desde el punto de vista físico y legal, médico. Bueno, vamos a obviar esto un poquito. ¿Cómo se hace el diagnóstico de muerte cerebral? Bueno, hay unas condiciones especiales para hacer un diagnóstico de muerte cerebral que las vamos a resumir en este pequeño cuadrito, ¿sí? Primero hay que tener unas condiciones óptimas. No a cualquier persona se le puede empezar a hacer un diagnóstico de muerte cerebral. Tiene que ser una persona que tenga un trastorno neurológico conocido de causa orgánica clara, con una imagen diagnóstica que diga tiene un trauma encefalocraniano, tiene un balazo en la cabeza, tiene una hemorragia cerebral, en fin, ¿sí? Y esa es la causa de la muerte cerebral. Luego, ese individuo que vamos a evaluar tiene que estar en condiciones clínicas estables, tiene que tener medicamentos sinotrópicos vasoactivos lo suficientemente altos para que tenga presiones en límites adecuados, entre sistólicas mayores a 60 o sistólicas mayores a 90 o una sistólica por lo menos de 60. Y una temperatura no menor de 32 grados centígrados. Recuerden que cuando uno está en hipotermia, ¿sí? Se pueden presentar episodios clínicos similares a la muerte cerebral. Sobre todo se ven temperaturas de los 28 grados centígrados hacia abajo, que el paciente aparentará estar en un estado de función de muerte cerebral. Entonces hay que calentar el paciente mínimo a 32 grados centígrados, lógicamente ausencia de fármacos, depresores del sistema nervioso central, y luego de hacer evaluación del equilibrio hidroelectrolítico y que estamos frente a un individuo estable, no lo digamos paciente porque ya presumimos que está muerto, se empieza una exploración clínica donde se evalúan los reflejos del tallo, se evalúa que tenga un coma reactivo, que la estimulación del nervio trigémino no produzca ninguna reacción, y se evalúan los reflejos del tallo, protuberancia, tronco, para evaluar que el paciente evidentemente ya dejó de ser un paciente y ahora es un cadáver o un potencial donante, que es lo que nosotros llamamos. Durante este proceso hay varias condiciones especiales que la ley colombiana estipula, y es que este diagnóstico no lo hace nadie que tenga que ver con la unión de trasplante. Debe ser idealmente el médico intensivista apoyado por un especialista en área neuroclínica o neuroquirúrgica, o un intensivista o un internista que tenga esa capacidad de evaluar el paciente y decir que está en muerte cerebral. Antes de eso, los equipos de trasplante no aparecen en escena. O sea, nunca va a haber
una unidad de trasplantes si el diagnóstico no está claro. Los coordinadores operativos de trasplante lo que hacen es estar pendientes de los pacientes que tienen esa posibilidad de llegar a la muerte cerebral y preguntar si tiene o no diagnóstico. Si le dicen tiene diagnóstico, es donde empieza el proceso de donación. Vamos a mirar que, aparte de la evaluación clínica, ¿sí?, se hacen unos métodos diagnósticos, como por ejemplo el test de apnea. El test de apnea, pues es relativamente sencillo de utilizar. Se trata de estimular el centro de la respiración a expensas de aumentar la presión de CO2, ¿sí?, donde se requieren unas situaciones especiales. Primero, estabilidad hemodinámica, porque si no, no soportaría el test de apnea, ¿sí? Segundo, tener la posibilidad de tomar unos gases arteriales y verificar que la PCO2 esté por lo menos en 40. Eso en 40 es el límite inferior que nos permite a nosotros generar una hipercapnia suficiente para que el individuo en evaluación llegue por lo menos a 60, que 60 es un disparador para la respiración. Entonces, ¿cómo hacemos? Conectamos ese paciente, lo tenemos allí en el ventilador, ¿sí? Lo evaluamos, está estable hemodinámicamente, tomamos los gases, ¿ok? Y lo que hacemos es colocar una cánula, puede ser una sonda Nelaton a través del tubo traqueal con oxígeno al 100% a un flujo de 6 litros por minuto para evitar un colapso alveolar por ausencia de flujo a nivel de los alvéolos pulmonares, y apagamos el ventilador. Esperamos entonces nosotros entre 8 y 10 minutos, ¿sí? Se supone que por cada minuto que pase en ese apnea, la presión de CO2 debe subir entre 2 o 3 milímetros de mercurio, y uno espera que entre los 8 y los 10 minutos alcance los 60 milímetros de mercurio. Entonces, durante ese tiempo, ¿qué hacemos? Pues miramos fijamente si hay movimientos respiratorios o movimientos abdominales o alguna situación clínica que nos indique que el paciente está respirando. Incluso se puede mirar si hay algún tipo de intercambio gaseoso, esas cosas, y se mide la PCO2. Si se llega a una PCO2 de 60 o entre 8 minutos de prueba y no se ha generado ningún movimiento respiratorio, podemos decir que el test de apnea es positivo para muerte cerebral. Eso desde el punto de vista clínico, ya pues a grosso modo. Sin embargo, disponemos de otros métodos diagnósticos que son esto sí es importante. ¿Qué complicaciones puede haber cuando uno hace un test de apnea? Que el individuo en evaluación haga paro cardíaco en ese momento, que haga una arritmia severa, una desaturación importante, que ponga en riesgo la viabilidad de los órganos, porque ya sabemos que ese individuo ya falleció. Entonces nos toca parar el test de apnea, volver a ventilar, oxigenar nuevamente y echar mano de ayudas diagnósticas que nos permitan establecer de manera concreta el diagnóstico de muerte cerebral. Lo primero es tener a la mano, por ejemplo, un electroencefalograma. El electroencefalograma pues, nos da una ayuda muy buena para saber que el paciente evidentemente ya falleció, ¿sí? Sin embargo, hay condiciones en las cuales puede que no sea del todo fidedigno, como algunos medicamentos que el paciente haya podido consumir previamente, que lo puedan alterar de una manera específica. Este es un estudio de imagen. Ustedes pueden ver ahí una reconstrucción tridimensional de una circulación craneal, y podemos ver cómo la carótida interna está amputada en punta de lápiz. No hay circulación allí. Entonces, el mecanismo fisiopatológico de la muerte cerebral es que la presión intracraneana aumenta por encima de la presión sistólica y colapsa el flujo y no hay flujo a nivel de cerebral, pues que es el mecanismo fisiopatológico. Este es el mismo paciente. Ven allá en el lado temporal derecho como hay un defecto, que es una craneotomía descompresiva que se le había hecho, y dentro de la bóveda craneana no hay absolutamente ningún vaso sanguíneo. Se asoma en la temporal derecha, por allá por donde está la craneotomía, indica que sí se está haciendo la reconstrucción tridimensional, y en este caso es un diagnóstico absolutamente certero de ausencia de circulación. Esto ya es un método gamagráfico con tecnecio 99 marcado, que se llama el síndrome del cráneo hueco, que es que vemos que el medio gamagráfico registra muy bien por debajo del cráneo, pero en la parte del cráneo no aparece absolutamente nada porque no llega a circulación allí. Así también tenemos nosotros la posibilidad de hacer ecografías. La ecografía sobre todo es muy sensible para pacientes pediátricos, ¿sí? Y es muy importante muchas veces vincular la familia cuando se hacen estas pesquisas diagnósticas para que se convenzan por completo de que su ser querido apareció. Un poquito de tráfico de órganos. Bueno, esto es un cuento que lo ha aprovechado el cine, la televisión, y como es un
es un tema tan interesante y que llama tanto la atención, pues las audiencias son muy altas. Yo le digo a todas las personas a las que yo les echo este cuento y les hago lo de esto, les digo, miren, para que se convenzan de lo difícil que es educar por televisión, todos han visto, todos sabemos que en el embarazo, en el momento del parto, puede tardar días, y hay contracciones de Braxton Hicks, y van muchas veces al hospital y las devuelven, usted todavía no ha empezado, etcétera, camine, y cuando ya piensa que arrancó, resulta que a las horas ahí sí le dan. No, en televisión están perfectas, sí, un dolor y nace en el carro, ¿cierto? Entonces, esa es la televisión. En la televisión es eso. Nosotros tenemos aquí este tráfico de órganos como si los pudiéramos tener guardados debajo de la solapa y escoja el suyo, si no lo consigo, que hay un cliente por allá que me puede ofrecer el páncreas que usted necesita. Entonces, ¿de dónde depende esa lotería? Resulta pues que con el descubrimiento de por qué es que nosotros teníamos tantas dificultades al principio con el asunto de los trasplantes. El HLA, ustedes conocen mucho mejor que yo este tema, ¿sí? Que se ubica en el brazo corto del cromosoma 6, tiene ese polimorfismo tan grande, ¿sí? Y nos hace tan individuales que es casi imposible encontrar un HLA perfecto. A veces ni gemelos homocigotos nos da una compatibilidad del 90, del tanto, pero nunca son exactamente iguales. Entonces, esta es la lotería y el baloto del que yo les hablaba. Es imposible que a mí me saquen un órgano para una persona definida si mi compatibilidad ni siquiera la sé yo. Yo no sé qué locus tengo, cuáles son los loci, etcétera, en fin, cuáles son mis alelos, ¿sí? Tampoco sé cuáles son finalmente los aminoácidos finales. No tengo una tabla de HLA clase 1, clase 2 que me digan usted está clasificado de esta y tal cual. Y esas clasificaciones solamente se hacen en el momento de la donación. Ninguna persona tiene en su billetera su HLA. No, es un tema que cuando la persona se convierte en donante, el HLA se evalúa y se enfrenta contra los potenciales receptores, y aquel que tiene la mejor compatibilidad sumado a otros criterios clínicos es quien recibe los órganos, independientemente de su condición social. A la cuñita, por ejemplo, es que en Valle del Lili el 95% de las personas que se trasplantan son campesinitos, son gente pobre, son gente que hay que traerlos de la vereda, pagarles el pasajito, darles la comida, todo eso. Entonces eso es lindo porque es nada más democrático que un trasplante de órganos. Vamos a seguir adelante, no me voy a tener mucho eso, pero le voy a echar este casito. Miren, ¿cuál es la posibilidad de tener una HLA igual? Una en 1.801.207.342. Ninguna, ¿cierto? Entonces, uno, ¿con qué trabaja? Con la mejor compatibilidad posible y con la inmunosupresión, que es otro cuento aparte, que ese ya es producto de otra charla interesante. Les voy a contar aquí rápidamente cómo se hace una extracción de órganos. ¿Qué pasa cuando ya la familia dijo sí a ese cadáver y el equipo de trasplante se dirige a la extracción de órganos? ¿Esto por qué? Porque me llamó mucho la atención que uno de los mitos más arraigados que tiene la población general, incluso personal de salud, es, ole, no, qué miedo que a uno le roben un órgano por ahí, que uno amanezca por ahí en una tina, ¿sí? Como la película de Jean-Claude Van Damme, que peleó ese riñón hasta el final, lo encontró y toda la cosa. Entonces, les quiero contar, así a grosso modo muy grande, cómo se extraen los órganos una vez donados. Aquí pues tenemos la imagen, pues en algún momento la diapositiva cambiará de lugar, entonces yo les voy a ir indicando dónde está la cabeza, los pies, para no perdernos un poquito. Pero, bueno, pues tenemos el abdomen completamente lavado, ¿sí? Después de tener ya todo el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica, de donación y trasplante, y procedemos a una laparotomía mediana, sifopúbica. Entonces, aquí está la parte del pubis abajo, aquí vemos el hígado arriba, y aquí ya estamos abriendo hacia arriba, hacia el esternón, porque el esternón es importante abrirlo no solo para rescatar órganos torácicos, sino los órganos abdominales. Cuando el equipo de tórax o de cardio o de pulmón no va a rescatar, nos sirve subirnos un poquito allá para tener un poquito más de cava inferior y un poquito de aurícula, y traer un poquito más de aorta y órganos que nos sirven de la parte superior. Entonces, hacemos una laparotomía y exploramos que no haya tumores, que no haya cánceres, que no haya masas, que no haya procesos infecciosos, que no haya nada que nos contraindique seguir adelante. Luego de esa evaluación minuciosa, empezamos a disecar el retroperitoneo, ¿sí? Disecamos todo el retroperitoneo y levantamos todo el meso. Aquí pueden ver el apéndice, estamos levantando todo el colon derecho,
y en la parte de atrás empiezan a vislumbrar ya lo que son los vasos, el ureter, ¿sí? La vena cava, y en la parte de arriba están viendo pues la vesícula biliar con el nódulo 7. Una vez que nosotros, aquí cambió la imagen, ya la cabeza quedó para allá y los pies para abajo, ¿sí? Una vez que nosotros hemos levantado todo el retroperitoneo, ¿sí? El intestino reposa sobre el tórax. No lo hemos quitado todavía, solamente lo levantamos hacia el tórax y queda expuesto, como ustedes pueden ver, la vena cava, la vena renal izquierda, la vena suprarrenal, y aquí en esta partecita vamos a buscar la arteria mesentérica superior, que es un reparo supremamente importante para cerrar los circuitos de los líquidos de presentación. Entonces, ya me volvieron a voltear el donante para este lado, entonces aquí está la vena cava, la vena renal, y aquí en esta partecita vamos a buscar esta, que es la arteria mesentérica superior, vena renal izquierda, ¿sí? Eso es el reparo más importante. La vena mesentérica, la arteria mesentérica superior, es importante identificarla plenamente para mirar si tiene vasos accesorios hacia el hígado, porque por ahí necesitamos que viajen los líquidos de preservación hacia el hígado. Y también necesitamos mirar si vamos a perfundir el intestino o no para cerrar el flujo de sangre donde ya no tenga ramos hacia el hígado, sino aislar el intestino si no vamos a utilizar el intestino, porque el líquido de preservación se va a ir hacia el intestino y vamos a perder un volumen importante de ese material. Bueno, empezamos un proceso de canulación. ¿Qué es la canulación? En esa canulación, lo que nosotros empezamos a colocar son a tomar los vasos y empezar a colocarle nosotros, por ejemplo, en la aorta abdominal, vena renal izquierda, cava. En la aorta abdominal ponemos una cánula. Por ahí vamos a infundir líquidos de preservación. Voy a hacer un paréntesis chiquito aquí. ¿Qué es un líquido de preservación? Cuando se extrae un órgano, ese órgano tiene que ser extraído con sumo cuidado y con suma rapidez para tratar de evitar la isquemia caliente. La isquemia caliente es cuando deja de percibir el latido cardíaco y deja de llegar sangre. Entonces los procesos metabólicos empiezan a degradar la célula, empieza a aparecer edema intersticial, edema celular, daño de la membrana celular y una autólisis que destruye el órgano. Adicionalmente a eso se forman microcoágulos en la circulación del órgano que lo taponan literalmente y ese órgano se pierde. Por eso es que el proceso de extracción tiene que ser supremamente rápido y minucioso. Entonces, cuando canulamos la aorta, tenemos listo un líquido de preservación que tiene precursores de energía, tiene scavengers que tratan de evitar que se aparezcan los radicales superóxido a destruir la célula, tienen tampones como el manitol para disminuir un poco los efectos de la acidosis, en fin, y tienen equilibrantes osmóticos que nos permiten a nosotros mantener la célula evitando que se edematice y que se empiece a dañar. Adicionalmente a eso, los líquidos de preservación normalmente van a unas bajas temperaturas inferiores a 4 grados centígrados para enfriar por completo el órgano y tratar de disminuir su metabolismo. Y se deben infundir a una velocidad suficiente para que barran rápidamente los elementos formes de la microvasculatura del hígado, del riñón, del páncreas, para que no se taponen con coágulos y no se nos vaya a dañar los órganos, porque eso produciría una cosa que se llama disfunción primaria del injerto. Cuando uno pone el órgano, le abre la arteria y la vena y resulta que el órgano no funciona porque la microcirculación está tapada, el órgano no funciona y el paciente, en caso del riñón, vuelve a diálisis, en caso de hígado, puede fallecer esa misma noche. Entonces, canulamos la aorta, canulamos la cava inferior, ¿sí? Y estos son los líquidos de los que yo les hablaba. Luego de que tenemos canulada aorta, tenemos canulada la cava inferior, debemos cerrar la aorta torácica, abrir la cava inferior cerca de la aurícula, cerrar la ilíaca izquierda, cerrar la ilíaca derecha, cerrar la mesentérica superior y abrir la cava en la parte de abajo simultáneamente. Todo se hace simultáneamente. Todas esas 5 o 6 cosas que les acabo de contar se hacen de forma simultánea. Se abren líquidos de preservación, a través del tórax se extrae la sangre, a través de la cava inferior se extrae la sangre y rápidamente los líquidos reemplazan toda la sangre que tenían los órganos abdominales y uno ve cómo esos órganos que eran rosados se vuelven completamente pálidos y blancos, porque ya no tienen sangre en su interior, sino líquido de preservación. Inmediatamente se les aplica hielo estéril encima y con ese hielo estéril encima disminuimos un poco el metabolismo para evitar que los fenómenos catabólicos sigan adelante su curso. Entonces, ¿cuánto nos puede durar un órgano? El riñón puede durar, lo ideal es trasplantarlo antes de 16 horas.
pero puede durar hasta 50 horas. Tenemos nosotros reportes de pacientes trasplantados de un riñón de 50 horas con apoyo de diálisis posterior al trasplante mientras arranca por el fenómeno de necrosis tubular. Un hígado es ideal ponerlo antes de 7 horas, de 6 horas sería lo ideal, pero puede durar hasta 12 horas. El corazón dura muy poquito, de 3 a 6 horas ya está funcionando. De hecho, por logística rechazan mucho el corazón, porque si no se está repercutiendo en la 4ª hora, el temor de que disfuncione mucho, entonces no se utiliza de rutina, si no se puede garantizar eso. El páncreas también dura unas 6 horas, 7 horas, y el intestino también dura de 3 a 6 horas. ¿Sí? Más o menos, a grosso modo, eso es como una forma de explicarle a la gente, mire, órgano que se saca es porque ya se va a poner, eso no va a un banco ni se guarda bajo la cama, eso se pone inmediatamente y el receptor ya está evaluado previamente durante el proceso de donación. Antes de llevar el cadáver a la extracción, ya se ha hecho todo el estudio de HLA, ya se ha evaluado los receptores, ya se sabe quiénes son, ya se han citado a la institución trasplantadora y en ese momento se empieza el rescate de órganos para que se pongan rápidamente los órganos en esos receptores y no se vayan a perder ni vayan a disfuncionar. Bueno, una vez frío, ¿qué pasa? Cuando los órganos ya están fríos y lavados, nosotros echamos hielo, pues está ya en forma estéril, pero lo dejamos así por unos minutos, más o menos unos 5 o 10 minutos, para garantizar que todo ese tejido verdaderamente baje la temperatura. Empezamos la disección de los órganos, lo que llamamos la disección en frío. La disección en frío consiste en extraer todos los pedículos vasculares sin ir a lesionarlos, desde su origen más próximo, o sea, desde la aorta, si es posible, para parches grandes, lo que nosotros llamamos las campanas, es al terminar, donde hay la emergencia del vaso en el ostium, uno trae un pedacito de aorta que le quede como una campanita para que la anastomosis en el receptor sea mucho más fácil que término terminal en un vaso de pequeño calibre. Entonces logramos tratar de extraer las campanas. En este caso, por ejemplo, se está haciendo una disección del hilio hepático. Entonces aquí nosotros podemos ver cómo aquí está seccionada ya la vía biliar, ¿sí? Esta es la arteria hepática común, esta es la gastroduodenal, que también la ligamos, ¿sí? Esta es la arteria esplénica, y este es el tronco celíaco y la gástrica izquierda. Entonces empezamos a disecar eso hasta que llegamos a la aorta, y nos venimos con el cilindro de aorta hacia el hígado, para después, en una cosa que se llama cirugía de banco, que ya les voy a mostrar, lo podamos perfeccionar un poco. Entonces el hígado, en primera instancia, o el riñón, sale así grande, con todas las estructuras vasculares, arteriales, venosas, y si tiene conductos, con todos los conductos lo más largos posibles que uno los pueda sacar. ¿Listo? Aquí es donde es importante el tema de las variaciones o de las variantes anatómicas. Es increíble cómo el ser humano tiene una infinidad de variantes anatómicas. Uno tiene en mente siempre el tronco celíaco, hepática, esplénica y gástrica izquierda, y uno lo tiene en la mente. Resulta que las variaciones son tan altas que yo les puedo confesar que yo no tengo tronco celíaco. Yo tengo una aorta y cada arteria sale por separado. Me enteré accidentalmente de eso. Y así hay mucha gente que no tiene gástrica, no tiene hepática, que la hepática viene de la mesentérica. Pues eso es una evaluación que se hace en la misma cirugía por palpación, por evaluación. A veces toca con Doppler buscar dónde está, a ver, antes de empezar la disección, para uno no hacer una lesión vascular, porque una lesión vascular puede dañar el órgano y tirarse un hígado que le va a salvar la vida a un paciente. Es un tema delicado. Bueno. Se liberan todos los ligamentos triangulares, etcétera, se despega todo, la vena cava inferior se secciona sobre las venas renales, y ojalá si uno pudiera llevarse un pitico de aurícula para uno, maravilloso. El problema es cuando entran los cirujanos de trasplante cardíaco, que ellos quieren cava para ellos, uno quiere aurícula para uno, entonces se genera una dificultad allí. Les toca partir ahí por los años que les queda a ellos para la anastomosis, a uno para la anastomosis también medianamente buena. Es difícil, pero todo eso es con mucho cariño lo hacemos ahí. Bueno. Esta es la cirugía de banco. ¿Qué es la cirugía de banco? Cuando se extrae el órgano, se empaca, ahorita les cuento cómo se empaca y se envía, ¿sí? Llega a donde se va a trasplantar, entonces hay dos grupos quirúrgicos en hígado. Un grupo quirúrgico está haciendo la hepatectomía del receptor, quitando todo el hígado, sacándolo por completo, y el otro grupo está operando el hígado que llegó. Y uno que le opera el hígado, le quita la grasita, le quita el tejido conectivo que no se utiliza, verifica que todos los vasos estén permeables y que no tengan orificios. A veces durante la extracción puede haber pequeñas vénulas que se revientan y queda un ostium ahí. Entonces uno infla eso con agüita y con aire y salen burbujas por todas partes de la cava retrohepática. Entonces toca empezar con una agujita chiquitica a cerrar todos esos orificios
para que cuando se perfunda el órgano dentro del receptor no vayan a tener chorritos de sangre por todas partes. Entonces, la cirugía de banco es un tema de mucha responsabilidad para el grupo que está ahí, porque cuando se ponga ese órgano, pues no debe tener fugas por ninguna parte y debe estar permeable y funcionando muy bien. Entonces hay que hacer reconstrucciones vasculares, a veces los vasos del donante no son buenos, entonces toca quitarlos y reemplazarlos con otros vasitos que de pronto estén mejores de carótidas. Cuando uno rescata los órganos, se lleva las carótidas, las subclavias, las ilíagas, todos los vasos que en un momento le puedan servir durante el trasplante porque no sirvió algo, porque necesitas algo y necesitas aumentar, mejorar la posibilidad de que ese órgano funcione. Entonces, un ejemplo claro es el mismo receptor que por su patología de base tiene un problema aterosclerótico severo del tronco celíaco o de la arteria mesentérica superior, y no tiene dónde pegar ese hígado. Entonces, con esos injerticos que se sacan de las ilíacas, de las carótidas, se alarga la arteria hepática del hígado donante y se pega directamente a la aorta en un lugar que sea adaptado. Entonces, de ahí lleva uno la sangre hacia el hígado, y así igual con la porta y con la cama para tratar de que la vasculatura funcione adecuadamente. Entonces, en esta cirugía de banco se limpia todo el órgano, se quita la vesícula, se quita la grasa, se verifican las arterias, se verifican las venas y se evalúa que no tenga zonas isquémicas o mal perfundidas. Eso es un tema de disfunción de injerto. Se mira que esté homogéneo, que esté del mismo color por todas partes. Si hay una zona isquémica, uno evalúa qué tan grande es. Si no es lo suficientemente grande, pues uno puede eventualmente trasplantar el órgano y esperar a ver cómo nos va. O si es un fenómeno pues muy delicado, es mejor abortar el trasplante. Esto en riñón, estas son las campanitas que yo les decía ahorita. Esta es la vena cava, pero sacamos una campanita del riñón izquierdo y sacamos un pantalón en el riñón derecho. La vena es mucho más chiquita, que nos sirve para reconstrucciones vasculares, sobre todo en pacientes obesos que es difícil llegarles hasta aquí. Bueno, esta es una disección de un riñoncito donde vemos acá con el número 3 el ureter que se está liberando, en el número 2 es la fascia de Gerota, ¿sí? Y en la parte del número 1 dice que es el retroperitoneo. Entonces tenemos que levantar todo ese riñoncito casi desde los vasos ilíacos, un poquito más abajo, seccionar el ureter y venirse liberándolo hacia arriba, respetando la vasculatura del riñón para que nos funcione adecuadamente. Aquí en el número 2 está la vena renal, en el número 3 está la campanita que se le sacó a la aorta, y el número 1 es el riñoncito que todavía tiene algo de Gerota encima, o sea, le falta cirugía de banco, todavía le falta perfeccionar para poderlo trasplantar. Ya cuando los órganos están extraídos, siempre se debe marcar derecho o izquierdo, porque siempre cada receptor tiene un órgano definido. Si uno tiene un paciente obeso, le pone izquierdo, porque tiene vasos más largos. Y el paciente delgadito le va muy bien con el derecho. Y no al contrario. Si uno se equivoca, sufre y llora porque después no le alcanza la venita para llegar hasta el paciente obeso a poner el riñón donde debe estar. Estos son los vasitos que les digo yo que uno saca, arteriales y venosos, y ríase lo que sirven en algún momento para esto. Esto, por ejemplo, otra cosa, el vaso uno lo saca, lo parte en pedacitos y lo manda porque ahí es muy rico en tejido linfoide y es delicioso sacar HLA de ahí para tener mayor información sobre los potenciales receptores de riñón. Esta es una reconstrucción vascular en páncreas, este es un callado aórtico, ¿cierto? Entonces, este es el callado de la aorta. Aquí tenemos el tronco brachiocefálico, aquí tenemos la carótida izquierda, ¿sí? Y aquí la subclavia izquierda, y la estamos pegando directamente pues, a la arteria mesentérica superior y a la esplénica. Y aquí vemos la vena porta seccionada. Entonces, cuando se rescata páncreas, es muy difícil porque hay que tratar de compartir la circulación para el hígado y para el páncreas. O sea, la porta tiene que seccionarse en un punto que le quede portica al páncreas y portica al hígado, igual con la arteria mesentérica superior, etcétera, etcétera. Entonces, son detalles y que a veces, la mayoría de las veces, el páncreas necesita reconstrucciones vasculares, que puede ser o con el callado de la aorta o con algunas bifurcaciones ilíacas o bifurcaciones a nivel de carótida de la base. Cuando nosotros ya hicimos esa extracción y sacamos el órgano, lo lavamos por dentro con más líquido de preservación para asegurarnos de que quede completamente limpiecito. Uno mete por la arteria y por la vena tiene que salir completamente claro, sin coágulos, sin sangre, para saber que está bien, y luego lo empacamos en 3 bolsas. La primera bolsa con líquido, la amarramos bien, la segunda bolsa solo, la amarramos bien, y la tercera bolsa se llama la bolsa de traslado, que es donde uno puede entregarle a la persona que no está estéril el órgano para que lo reciba en la mano, lo meta en la canastica o en la neverita con el hielo no estéril, lo sellamos con cinta, le pegamos toda la información del donante, ¿sí? En cuanto a la hora de extracción, a la hora de clamp,
el grupo sanguíneo, el órgano que es derecho, es izquierdo, qué órgano es, etcétera, para dónde va, de dónde viene, y toda esa información tiene que tenerla el coordinador de trasplantes para efectos legales y para el traslado, porque la policía puede eventualmente decir, no, ustedes que llevan ahí, venga, yo veo. No se puede ver adentro. Entonces la policía tiene que creer en ese papel y tiene que haber un teléfono de contacto y a uno lo tienen que llamar y decirle, bueno, ¿y eso qué es? No decirle, va un hígado para la Fundación Valle de Lili, procedente de la clínica con familiar de Risaralda, los traímos a las 3 de la mañana, pesa tanto, es A positivo, ta. Y ellos tienen que llamar, y el policía tiene la obligación, si tiene muchas dudas, llamar al Instituto Nacional de Salud, y allá saben esos datos, sí señor, va en tal carro, de placas tal, y va para allá, y no lo demore, porque está perdiendo tiempo con usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La policía muchas veces que no conoce estos temas, quiere incluso, con chuzos y chuzarlos, las canastas, porque eso nos pasó una vez viniendo de Pereira, íbamos ya por Cartago, y estaban en esos temas del cartel del norte del valle y nos bajaron del carro, íbamos en la camioneta de la Fundación Valle y nos bajaron, ¿qué es eso? No, son unos órganos, vea, ahí va el hígado, aquí van los riñones, no, pero venga, espere, traiga no sé qué, ¿y eso qué es? No, es que nosotros chuzamos a ver si sale materia, si sale positivo para el caloide. Bueno, haga las llamadas, toda la cosa, y nos perdimos casi media hora ahí. Eso pues, afortunadamente, como les conté, estos órganos tienen una confianza más o menos buena que nos permitieron seguir adelante, pero son anécdotas que vale la pena contar porque las personas de pronto no las interpretan. Bueno, esta es la forma como se empaca una camita de hielo no estéril abajo, y ese hielo que se compra el 31 de diciembre para la casa, ¿sí? Usted lo pone allí, le pone la bolsita de traslado y lo cubre con hielo encima y lo sella bien selladito, lo rotula y arranca con ello rápidamente. ¿Listo? Entonces, viene un tema que ya para terminar, no espero no demorarnos mucho en esto, es la ley 1805 de agosto 4 de 2016. El boom de esa norma fue que obligan a la gente a donar. No, es simplemente una pregunta que hace el Estado y le dice a la ciudadanía, ¿ustedes quieren donar? Sí. ¿Qué tiene que hacer? Nada. Ya. Aunque no haga nada, usted ya donó. Punto. ¿No quiere donar? Bueno, si usted, su decisión es que no quiere donar, pues haga algo para no donar. Acérquese a la registraduría, llame al Instituto Nacional de Salud, métase a la página, regístrese como no donante. Es que nadie está obligado, es no donante. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces, la mayoría de las veces, la donación se cae por la familia. La familia no, en ese momento de angustia, de dolor, de tristeza, es muy difícil que tomen una decisión de donar. Están inmersos en su dolor, están tristes, han perdido su ser querido. Es muy difícil que alguien llegue y diga, bueno, sí, se murió tu hijo, entonces nos regalas tus órganos, ¿cierto? Entonces, hay un personal capacitado que aprende a hacer las entrevistas, a ser empático con las personas, a tratarlos bien, a genuinamente solidarizarse con ellos, a explicarles por qué es importante la donación, que se llaman los coordinadores, y ellos son las personas que eventualmente sacan adelante eso, pero aún así hay gente que no. Entonces, ¿qué dijo el gobierno? Bueno, quitémosle ese peso de encima a la familia. Sí, que ellos no tengan que decidir nada, es que ellos ahí pensamos si sí o si no, no, simplemente es una ley y a la persona, la ley irá tomando fuerza poco a poco y la gente irá entendiendo que el que quiere donar simplemente se presume su donación y el que no se registra como no donante y listo. Sin embargo, ningún equipo de trasplante de órganos extrae órganos a un potencial donante si la familia dice que no, así la ley diga que sí. Eso no se hace. ¿Por qué? Porque pues, hay muchos argumentos, cuidar el duelo de la persona, evitar dificultades, en fin, mala prensa incluso también, porque habrá gente que diga, mire, lo mataron, tiene que ser un proceso altruista y bonito, ¿cierto? Y el cuento que yo he hecho, yo siempre he hecho el mismo cuento en todas las conferencias, en un diciembre hace 6 años o 7, se nos murió una niña en Valladolid porque se comió un fósforo inorgánico y una falla hepática aguda fulminante y entró en urgencia cero, que es que si no se trasplanta ya se muere. Resultó el donante, un pelado de 16 años, balazo en la cabeza. La mamá donó los órganos, íbamos con él para el quirófano y cuando ya estábamos entrando llegó un señor gritando y dio patadas a la puerta, rompió la puerta, desbarató la donación, devuelvan el donante a donde estaba. Y la niña murió al otro día a las 4 de la mañana y una señora de 50 años que estaba esperando el corazón por una enfermedad de Chagas se murió a los 15 días y parte sin novedad. Y cuando fuimos a averiguar, pues, bueno, hacer la retroalimentación del caso, que una persona que hizo este daño,
era el esposo de una prima de la mamá del niño, o sea, no era nadie. Pero llegó a decir que eso era un negocio y que eso que le iban a vender a pedacitos. Bueno, tantos mitos que acaban con vidas, ¿cierto? Cuestan vidas. Entonces yo les agradezco muchísimo este espacio que me dieron y espero que pueda servir de algo y es que estoy a sus órdenes para lo que necesito. Doctor Giri, en nombre de la academia, nuestros agradecimientos sinceros por tan excelente conferencia. Queda abierta en este momento para los académicos presentes y los que están conectados el ciclo de preguntas que sea pertinente. El doctor Juan Manuel Giraldo, por favor. Muchas gracias. Extraordinaria su conferencia, doctor Jimmy, tan gráfica, tan descriptiva y tan clara como siempre. De esto hemos oído hablar hace mucho rato y diferentes grupos vienen trabajando también hace mucho tiempo. Pues cuando yo era médico del hospital estaba el médico, estaba el grupo de Antioquia, de Medellín, que algunas veces vino por acá, dio sus charlas y teníamos el teléfono disponible. Últimamente lo que corresponde pues al oriente de Caldas, por allá ha estado en la dorada la doctora Juliana Buitrago, que viene, hija del doctor Buitrago, también fue de esta academia. La doctora Juliana Buitrago está liderando un grupo en Río Negro, en Antioquia. Y también estuvo por allá. Y ahora pues usted aquí nos ha dado esa extraordinaria conferencia. Pues desde el punto de vista técnico todo está muy claro. El pero sigue siendo, o la dificultad sigue siendo el que la gente se meta en el cuento de donación. Y realmente todavía estamos muy crudos en eso. En España quizás es uno de los líderes en trasplantes. Allá la ley es un poco distinta, yo estuve leyendo un poquito en esos días de ese tema. Todo está ya muy coordinado, incluso para cada trasplante inmediatamente hay un juez que está 24 horas pendiente de esos temas y tiene que dar una autorización del juez, pero eso funciona muy rápido. Haciendo alguna reflexión respecto a lo que hizo la doctora Juliana, porque ella fue todo un día a dar unas conferencias a la dorada sobre esto, y uno no nota como que haya ambiente para tratar de hacer algo al respecto. Muy difícil, lo mismo que nos ocurrió con el tema del COVID, que de alguna manera nos trataban a los que manejábamos ese tipo de pacientes en urgencias en las unidades de cuidados intensivos, de que algo íbamos a hacer con los cadáveres, que no les íbamos a entregar los cadáveres de los pacientes. No sé, pensaba yo y pienso que es algo que de pronto podríamos hacer, es esto, tenemos que promoverlos en los colegios. Quizás los jóvenes son más abiertos a llegar a entender estos temas y que son los que pueden llevar la información a las casas para cuando se den estas situaciones, la familia y la comunidad de pronto pueda estar más abierta y se pueda facilitar este tipo de procedimientos tan importantes. ¿No? Era ese comentario que quería hacer. Felicitaciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Jimmy. Yo tengo como 3 o 4 preguntitas porque me interesó mucho el tema. Primero, ¿qué necesitamos nosotros en nuestro medio para comenzar una unidad de trasplantes? Yo les voy a contar de manera anecdótica eso. En el año 2006, el Hospital Infantil Universitario de la Cruz Roja en Manizales hizo 26 trasplantes de donante vivo de riñón aquí, con un quirófano que ustedes conocen, es un quirófano bonito, bueno, tiene un instrumental pues adecuado, vascular, tiene su cielítica, y no había unidad de cuidado intensivo adulto. Simplemente esta unidad de cuidado postoperatorio la armaron ahí en un saloncito que se llamaba la atención de adolescentes. En el salón, en un pasillo, ahí habían 2 camitas, y el residente de anestesia se quedaba esa noche cuidando el receptor del trasplante y al donante, vigilando los parámetros básicos, pues que eso hacen parte de un protocolo, y ya, y eso era todo. 26 trasplantes. ¿Sí? Hoy en día la ley se fortaleció un poco, fue más exigente, pidió muchas cosas, pidió que el cirujano tenía que vivir en la ciudad, que tenía que estar atento a cualquier complicación y no venir de Bogotá como en ese momento venían a hacer los trasplantes. Pidió una unidad conformada por 4 profesionales, que son el cirujano de trasplantes, un nefrólogo con entrenamiento en trasplantes, una enfermera con entrenamiento en trasplantes
y un coordinador operativo de trasplantes. Todo eso lo tenemos. Desde el punto de vista técnico, el hospital infantil en su momento pues tenía muy buenos equipos, pero estoy seguro que hoy en día las instituciones de Manizales tienen muchos mejores equipos que en esa época, en 2006. Entonces no nos hace falta nada, nos hace falta un poquito de entusiasmo de las personas que manejan el tema, porque yo he presentado este proyecto en varias instituciones y les ha interesado mucho, pero hay temores, y hay prioridades. Entonces mucha gente está interesada en manejar el tema cáncer, en manejar o el tema cardíaco, en manejar, bueno, muchas otras cosas, y hay ciertos mitos también urbanos de que esto es un tema onerosísimo y que es muy difícil de llevar a cabo, ¿no? ¿No? Nos hace falta de pronto un poquito. Yo aquí estoy insistiendo, persistiendo, y creo que seguiré en la tarea hasta que los tiempos de Dios son perfectos, y cuando Dios lo permita estaremos acá, en esa situación. Eso que estás contando, nosotros no lo necesitamos en una ciudad. Eso se llama interdependencias. ¿Qué son las interdependencias? La interdependencia es unos suministros de cosas que se pueden necesitar, como el laboratorio de inmunología, patología de trasplante, etcétera, etcétera, que están en los grandes centros, en las grandes ciudades. Por ejemplo, ¿cómo funcionamos nosotros? Uno puede establecer un convenio con algún hospital, llamémoslo Valle delVí, llamémoslo Banaco, llamémoslo San Vicente de Paúl, llamémoslo Universidad de Antioquia, donde usted contrata y conviene los estudios de HLA y todo eso. Entonces, cuando usted tiene una lista de espera, cada mes, cada tanto, uno toma un suero de los pacientes y los envía al laboratorio donde tiene convenido la evaluación del HLA, y le busca una cosa que llama los anticuerpos citotóxicos, a ver si el paciente ha desarrollado resistencia, o han aparecido algunos anticuerpos, que es lo que le da la voz de alarma a uno si el paciente se puede trasplantar o no. Entonces yo ya sé que tengo en mi lista de espera tantos pacientes, cada uno con su HLA, que yo lo conozco, y periódicamente le estoy mirando si ha desarrollado anticuerpos nuevos y qué anticuerpos ha desarrollado, y eso se actualiza permanentemente. Pero eso no lo hacemos aquí, se hace en un laboratorio y tiene la información 24 horas allá. Llega el donante. Entonces, cuando llega un potencial donante, antes de que se geste pues todo el proceso, se hace el diagnóstico de muerte cerebral. Entonces ya llaman al equipo de trasplante y dicen, bueno, ya tenemos aquí un cadáver. ¿Listo? Listo, entonces tenemos un cadáver. Entonces, ¿qué pasa? Antes de preguntarle a la familia si lo va a donar o no, pues hay que saber si ese donante es adecuado o no es adecuado, sirve o no sirve, ¿qué? ¿Cierto? Entonces, se toma una muestra de sangre, se hacen unas pruebas infecciosas, HIV, HPLV, 1 y 2, Chagas, estimar virus, un listado grande, y aparte de eso se corre como un preliminar de compatibilidad, ¿sí? Y entonces ya más o menos sabemos que tenemos un donante, que es un grupo sanguíneo A, positivo o negativo, de tanta edad, una creatinina normal, y que tenemos nosotros aquí unas pruebas infecciosas negativas. Sabemos que los órganos funcionan y que no va a transmitir infecciones, o sea que donante es bueno. Procedemos entonces a solicitar los órganos. La familia dice que sí. Entonces la familia dice que sí. Entonces con esa sangre que mandamos al laboratorio, córramele por favor HLA, que es un donante que ya ha sido donado. Listo, entonces en el laboratorio le corren HLA y en cuestión de 2 o 3 horas lo llaman a usted y le dice, ve, HLA clase 1, A, B, tal y tal y tal. Listo, entonces usted se comunica con el nefrólogo y le dice, bueno, mete esto al selector, que es un software que hay, usted le mete la información y él le arroja los receptores. 2, 3 potenciales receptores que son los que más se ajustan de la lista. Entonces ya usted entra los otros criterios clínicos y otras serie de ítems que se utilizan para asignar el órgano. Y entonces ya dice, listo, tenemos un donante, ya tenemos clasificado, ya sabemos cuáles son los receptores. Entonces, receptores se citan a la unidad de trasplante y ya el cadáver va a la extracción, y cuando se extraen los órganos ya saben a quién le corresponde. O sea, y eso se hace en tiempo real sin que la región tenga que tener eso. Nosotros mandamos eso a Cali. Ya sabemos que una muestra a Cali se demora 3 horas y media, 4 en llegar, y que a las 2 horas te dan respuesta. Y mientras tanto, se hace una cosa que se llama el mantenimiento del donante, permanentemente evaluar que tenga buena presión, que tenga buen gasto urinario, que el sodio, los electrolitos estén bien, que la función miocárdica sea adecuada,
hay que cuidar cada órgano por separado, ¿cierto? Cada órgano por separado. Por ejemplo, no se va a utilizar pulmón, pero la prioridad es la perfusión renal, entonces usted lo inunda de líquidos, así le da un edema pulmonar, porque no estamos cuidando pulmón y no estamos tratando un paciente que hay que restringirle los líquidos y evitar que la PVC suba, ¿no? Hay que cuidar los órganos desde un punto de vista muy puntual a cada uno, ¿cierto? Entonces, mientras ese proceso de cuidado del donante, se envían las muestras y tienes toda la información a la mano, entonces no hay que tener nada aquí. Gracias, doctor Jimmy, por su conferencia. Yo pienso que hoy estamos cumpliendo el objetivo que la academia se ha trazado y es traer aquí las personas que están desarrollando cosas de interés general y de avance para que lo conozcan las comunidades. Tenemos casi 40 personas conectadas en este momento con nosotros, lo que es bastante importante. Le comento a la gente que está conectada también que esta conferencia la subimos a la página web de la academia lo más rápido posible. Yo creo que en unos 4 o 5 días ya la podemos tener en la página web de la academia. Usted al principio nombró que la edad puede no ser un límite para el trasplante. ¿Hay alguno realmente para eso o más es la condición de la persona que puede ser limitante? Bueno, doctor, dale, pues. Y le voy a contar que alguna vez estuvimos en una ciudad que se llama La Igualada, es como 1 hora y media de Barcelona. Fuimos por unos órganos y el donante tenía 93 años. ¿Sí? Entonces, de ahí uno dice, bueno, ya tenemos nosotros una idea importante de que la donación en general no depende de la edad, depende del estado de los órganos. Entonces uno evalúa el paciente, ¿cierto? O el donante en ese momento y mira la calidad del riñón, su creatinina, si tiene dudas le puede tomar una biopsia de los riñones en el momento del rescate para que el patólogo le diga a usted los índices de remux y todas esas cosas de pronóstico de funcionalidad. Mira el hígado cómo está, si es un hígado graso o no, si tiene bordes redonditos, que es malo, si tiene bordes afilados, que es excelente, si el color es amarillento, que es malo, si es pardo, que es excelente. Y si uno tiene una duda, digamos, macroscópicamente uno durante un rescate puede decir que este paciente puede tener una estenosis hepática lo suficientemente alta como para no usar y no lo usa. O si usted tiene la duda, le toma una biopsia y el patólogo le dice esteatosis hepática del tanto por ciento, entonces ya uno sabe si lo puede usar. Entonces no necesariamente es la edad, ¿cierto? Es el estado general de los órganos que esa persona tiene y que se puedan utilizar. Y como en la lista de espera hay pacientes de todas las edades, entonces esas personas, pues si uno tiene un receptor de 75 años y un donante de 75 años con buena función renal, la idea es que ese órgano acompañe durante toda su vida al receptor, ¿cierto? Eso no trata de que no solamente la compatibilidad sea por ahí, sino que también tenga afinidad con el grupo etario que uno está hablando. Que quiero hacer aquí, Jimmy, es la siguiente. Usted nos habla de que el cirujano de tórax, de trasplante de tórax, es distinto al cirujano de trasplante de abdomen. Y también nos dijo que se podían donar, por ejemplo, huesos y en los ojos me imagino que la córnea. ¿Cómo funciona, digamos, cuando necesitan huesos? Si sí se hace casi ese trasplante acá, y cómo funciona lo de los ojos y de los pediatras. Entonces, los equipos de rescate son multi e interdisciplinarios, ¿sí? Por ejemplo, por logística y por tiempo es que hay que verificar si se puede acceder o no al órgano. Por ejemplo, si tenemos un donante en Armenia, ¿sí? 20 años con un corazón perfecto y todo perfecto, entonces se gesta una logística suficiente para que garantizar que el equipo de corazón pueda acceder a ese órgano, inclusive con mejores garantías que el equipo abdominal. Me explico. Si necesitamos un vuelo charter para que el equipo de cardíaco vaya y vuelva, se contrata ese equipo charter y el equipo abdominal va por tierra y se regresa por tierra. Eso es, digamos, el primer tema logístico. Ya en cirugía, entonces lo que hacemos es la canulación. Todos tenemos que estar canulados en el momento antes de generar la parada cardíaca ya del donante. Entonces ya el equipo de cardio hace su canulación, el equipo de pulmonar hace su canulación para infundir los líquidos de preservación. Recuerden lo que les dije ahorita, que tiene que ser supremamente rápido y expedito y bien hecho para que el órgano no se dañe.
y el equipo abdominal tiene lista su cannulación. Entonces es un momento muy crítico, muy tenso ese, cuando ya uno va a abrir, a cerrar clancia, a poner líquidos de preservación, y quien da la orden allí es el equipo de cardio. ¿Sí? El equipo de cardio pregunta a todos los equipos, ¿estamos listos? Entonces Argones dice, listos. Toras dice, listos. Y cardio dice, listos. Vamos a abrir a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y todo el mundo trae sus pizzas, abre sus vías y infunde líquidos de preservación. Eso es una cosa terrible. Eso es un momento rapidísimo y estresante. Y entonces, corazón aplica cardioplegia y hace que el corazón se detenga. ¿Sí? Y también lo lava con solución que se llama custodiol y lo extrae. Lo primero que extrae es corazón. El corazón saca sus pedículos vasculares, embala su corazón bien embaladito. Ya no van en bolsas, sino que van en tarritos, como esos tarritos de azúcar que hay en la casa, en una bolsita, y ahí va los fríos, ahí en eso embalan el corazón. Y pulmón también, si están allí, salen rápidamente, y esos órganos son los que salen directo al aeropuerto y adiós. En cuestión de 15 minutos ya deben estar volando. Y uno, mientras tanto, está haciendo la cirugía en frío, que es la disección que les expliqué ahorita, de buscar la troncosemíliaco y los pedículos vasculares, que uno se puede gastar un ratico allí sin mayor problema. ¿Listo? Entonces, esa es más o menos la logística entre los grupos. Entonces, el cirujano torácico tiene que tener entrenamiento en trasplante pulmonar. No es porque soy cirujano de tórax, no. Tiene que ir a hacer el pelo de trasplante pulmonar. Y el cirujano cardíaco tiene que demostrar competencias en trasplante cardíaco y entrenamiento en ello para poder ejercer esa actividad. Entonces, esos grupos siempre están muy bien administrados y tienen muy buena comunicación para efectos de rescate de los órganos. Más o menos es la logística. Eso le preguntan, hay que ver, doctor. Muchas gracias, doctor Jimmy Andrés. Como siempre, la claridad conceptual suya lo pone a uno de frente al tema. Yo además tengo el privilegio de contarlo dentro de los amigos. Quería preguntarle, yo siento que el tema de trasplante usted lo ha querido desarrollar y ha habido barreras. No creo que sea el momento de tocarlas. Pero también siento que de pronto la sensibilidad en torno al rescate de órganos en la ciudad se ha venido a menos. Yo estoy hablando desde el desconocimiento, pero yo quisiera saber si hay alguna estadística, por ejemplo, de en el último año, cuántos rescates de órganos se hicieron en la ciudad. Si hay alguno, y sin meterle política al asunto, si el no tener una comunicación aérea adecuada representa, por ejemplo, la imposibilidad de desarrollar eso. Yo le voy a contar lo siguiente. A mí me gusta responder con cuentos. El 27 del mes pasado estuve en el Congreso Nacional de Trasplante en Barranquilla, y una cosa que me llamó mucho la atención es que trajeron a una experta en donación que venía de Argentina. Y entonces los argentinos dicen, vean muchachos, nosotros tenemos un problema tan grande, una lista de esperas terribles y un problema logístico en el desplazamiento. Entonces nosotros nos tocó poner a entrenar gente allá para que saque los órganos. Llevamos 10 años en eso, los órganos llegan regulares, otros llegan malos, otros funcionan muy bien, y es una lotería y estamos bregando. Y yo pensaba ahí sentadito, yo dije, ay, qué pesar de mi Colombia querido. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia hay personas entrenadas en diferentes áreas que pueden hacer eso, pero que la legislación por algún motivo no permite que uno actúe. Entonces, por ejemplo, hay un donante en el hospital de Caldas y yo estoy ahí, pues un donante en Navidad, yo estoy aquí, o un donante en Santa Sofía, yo estoy aquí, o un donante en San Mario, yo estoy aquí, y no le puedo mandar los órganos a nadie porque la ley no me lo permite, porque no tenemos la unidad. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que los cirujanos de Medellín, los cirujanos de Bogotá, los cirujanos de Bucaramanga, los cirujanos de Barranquilla, los cirujanos de Cali, están ávidos de venir por ese órgano, resulta que no pueden venir porque la carretera está tapada, porque el aeropuerto está cerrado, porque tantas cosas, entonces yo estoy aquí. ¿Sí? Entonces, el tema, ¿para dónde van? Donantes sí aparecen. Y yo le puedo decir a usted que la donación en el eje cafetero es muy pobre. ¿Sí? No porque no hayan donado, no porque no se detectan, y cuando se detectan a veces no vienen por eso. En una institución de aquí de Buenos Aires,
en un mes hubo 3 donantes y nadie vino por ellos. Y yo estoy aquí. ¿Sí? Entonces usted se pone a pensar, entonces son 3 hígados, 6 riñones, 3 páncreas, 3 intestinos, que no se dejaron de utilizar por temas de logística administrativa. ¿Sí? Entonces estamos mirando cómo podemos nosotros en algún momento, ir al Instituto Nacional de Salud, mirar que debemos de poner esas situaciones. Incluso hace unos días hubo un chisme a nivel, digamos, por ahí nacional, que un equipo de trasplante muy prestante del país tenía un donante y rescató unos órganos y le hizo el favor de rescatarle un páncreas a otra institución para que trasplantara, ¿sí? Y tuvieron como un llamado de atención o una dificultad. Y uno no se explica eso por qué, si ese órgano tuvo un buen fin y puede dar alguna parte. Entonces yo pienso que hay que hacer modificaciones desde el punto de vista de corazón, pensando realmente en los pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Si hay países que están resignándose a coger un médico y decirle, vea, este riñoncito se saca y lo dañaste, pero bueno, ahí vamos a ver qué hacemos. No así, o sea, no, pero gente entrenada ya con el tema y que no puedan actuar, entonces es una dificultad. Entonces aquí sí hay muchas posibilidades de hacer donante, pero la limitante nuestra es la geografía, las carreteras, el aeropuerto, pero hay que mirar cómo podemos impactar eso. No sé si que con eso quede la respuesta. Gran parte la contestó, que dentro de esos pocos trasplantes que ha habido, ¿cuáles son los que hemos tenido aquí en el eje cafetero? Y en cuanto a trasplante de pulmón, ¿cómo estamos en cuanto a soporte de ECMO aquí en el eje cafetero? Le voy a contar más o menos eso. Los trasplantes empiezan como empieza la vida de las personas. Primero gateando, luego caminando y después corriendo. Y después, si uno puede, salta un poquito. Entonces, en esencia, lo que siempre se debe hacer es empezar con un donante vivo de riñón. Es muy controlado, tú tienes tiempo de evaluar el paciente, el receptor, el donante, los exámenes todos tenerlos a la mano, una cirugía muy organizada, muy planeada y bien ejecutada, y ahí va. Luego de que eso ya está muy maduro, muy sólido, entonces ya haces una lista de cadavérico, donde ya toda esta logística que les mostré y todo este asunto de tratar de extraer los órganos y cumplir con esas necesidades. Y ahí para adelante, evaluar la posibilidad de montar otros órganos. Yo diría que en el eje cafetero no tenemos con qué hacer trasplantes de otros órganos. Por ejemplo, un ejemplo que yo le di a alguien, una vez alguien me preguntaba a un administrativo de una clínica, no montemos trasplante de hígado, no. Una cosa que hay que saber es que hay que tener un apalancamiento institucional gigante para tener un trasplante de hígado. Un ejemplo claro de eso es que un receptor de un hígado se puede gastar 60, 70 unidades de sangre en 2 horas. Dígame qué capacidad de respuesta tiene que tener uno para suplir esa necesidad. Puede necesitar una angioplastia a cualquier hora de la madrugada, puede necesitar hemodinamia, puede necesitar incluso máquinas de reemplazo de la función hepática transitoria, diálisis lenta, o sea, una cantidad de cosas que dice, bueno, el trasplante hepático si sale perfecto, pues va muy bien, pero hay que pensar en el caso en que el paciente no salga bien y el trasplante necesite apoyo, no tenemos esa posibilidad. En ese orden de ideas, las instituciones grandes tienen ya montado con todas empezó riñón, vivo, cadavérico, hígado, hígado pediátrico, donante vivo, páncreas, corazón y pulmón. Yo creo que logísticamente es lo más complicado. Es muy difícil pues el tema del pulmón, y el intestino sí que es difícil porque el intestino se requiere de una evaluación muy fina entre la inmunosupresión, ¿sí? Para no irse al lado de disminuir tanto las defensas que produzca una bacteriemia por translocación bacteriana, o quedarse tan cortico que produzca un rechazo, que produzca falla del intestino y translocación bacteriana. Entonces es un tema muy difícil el trasplante intestinal. Entonces solamente hay 2 centros que puedan arrancar con ese proceso. Entonces yo diría que en el eje cafetero, si nosotros logramos montar un programa de trasplante renal, donante vivo y luego de pronto avanzar a cadavérico, sería excelente. Sobre todo que cuáles son las necesidades del país. Entonces yo pongo, mira, ahorita al corte de este inicio de año podemos decir que hay más o menos 3.100 personas en lista de espera, de las cuales 2.789 son de riñón,
68 de corazón, 40 y pico de hígado, y hay otras pues por ahí, ¿cierto? Y listo. Y otros combinados de hígado, riñón, páncreas, bueno, en fin. Entonces, cuando usted mira eso, y usted mira alrededor, y usted ve las unidades de diálisis llenas de gente, buscando la posibilidad de ser trasplantado, pues el impacto que realmente se da en el mundo de los trasplantes es hacer un programa de trasplante renal que funcione bien, adecuadamente y que dé buenos frutos. Yo creo que eso sería. Excelente, doctor Jimmy Gallego. Nuevamente reiterar nuestros agradecimientos en nombre de toda la academia, de los académicos presentes y de conexión virtual. Simplemente desearle la mejor de las suertes y como una anécdota pequeña, familiarmente tuve la experiencia hace 3 meses de estar en Medellín, en Pablo Tobón Uribe, en el trasplante de hígado de un familiar por un carcinoma hepatocelular, en donde las cosas ya están mejor organizadas. Y lo que más me llamó la atención, además de toda la sincronía que hubo alrededor de eso, la participación entusiasta de la academia, fundamentalmente en el caso del Pablo Tobón Uribe, del CES y de la Pontificia Universidad. Muchas gracias nuevamente, doctor. Doctor Ortega. Sí, señor. Mi admiración. Hace unos años, usted que nos ve por aquí una conferencia, nos invitó a un evento que se hizo tratando de sembrar estas inquietudes suyas, e inclusive hicimos algunas gestiones particulares, como por buscando apoyo, y eso no fue posible. Esto pues es un camino que usted ha recorrido con la persistencia, que Dios lo guarde y lo mantenga en su interés. Doctor, mi Dios le pague por eso que dice, mire, sí, este es un tema de insistir, persistir, y ahí vamos, llevamos 6 años insistiendo y persistiendo, y yo creo que Dios proveerá. Los tiempos de Dios son perfectos, en algún momento lo haremos. Nosotros, en mi caso particular, en mi familia, tenemos la idea muy arraigada de que el Eje Cafetero es un lugar extraordinario, donde uno quisiera vivir toda su vida, crear su familia, y vinimos con esa ilusión de traer esas cositas que aprendimos a hacer, traerlas aquí. Hemos encontrado muchas angustias y dificultades, pero pienso que tanto va tanto a lograr que en algún momento lo haremos. ¿Sí? Muchas gracias por su comentario. Doctor Hernán Darío Salazar, bien pueda por sus píldoras académicas que son avedadas y bien recibidas por todos nosotros. Muchas gracias. Es un artículo muy novedoso e interesante que se llama La fuerza de prensión de la mano como biomarcador de mortalidad. Es un estudio hecho en 28 países y publicado en la revista Edad y Envejecimiento. Y los 3 puntos claves son: hasta un umbral de 42 kilos en hombre y 25 en mujeres, el aumento de la fuerza de agarre reduce el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Segundo, los participantes mayores mostraron una relación dosis-respuesta lineal inversa entre fuerza de agarre y mortalidad por todas las causas. Y tercero, no se observó una asociación consistente para la mortalidad específica por cáncer. La fuerza de agarre es fácil de evaluar, no requiere condiciones ambientales específicas y el equipo involucrado es económico y es portátil. La fuerza de agarre se considera un biomarcador confiable en adultos mayores. Estudios previos han informado de disminución en la fuerza de agarre con el envejecimiento a una tasa anual aproximada del 1% después de la mediana edad, y se ha sugerido que una mayor fuerza de prensión manual en la mediana edad aumenta la resiliencia en el envejecimiento. Una pérdida sustancial de la fuerza de prensión puede indicar tanto un deterioro de la salud como un envejecimiento prematuro, lo cual conduce a un mayor riesgo de discapacidad y morbilidad en el futuro, especialmente entre los adultos mayores. Existe evidencia que respalda una asociación inversa entre la fuerza de prensión manual y la mortalidad por cualquier causa. Un metaanálisis con 2 millones de participantes encontró que los niveles más altos de fuerza de agarre estaban asociados con menor riesgo de morir, independiente de la edad y la duración del seguimiento.
Los estudios también muestran una asociación consistente entre la fuerza de la presión manual y la mortalidad cardiovascular. No obstante, la asociación con cáncer sigue siendo controvertida. Este estudio tuvo como objeto examinar la asociación de la fuerza de presión manual con todas las causas de mortalidad por cáncer en una gran muestra representativa de adultos mayores de 28 países con mediciones repetidas de presión manual. Y un objetivo secundario fue determinar la forma de la asociación dosis-respuesta entre la fuerza de presión y la mortalidad. Se recuperaron datos de oleadas consecutivas de la encuesta de salud, envejecimiento y jubilación en Europa, que comprende 27 países europeos más Israel. Se incluyeron 54.800 hombres, 45.2%, en los cuales se hicieron 129.000 observaciones, y 66.576 mujeres, 54.8%, 160.000 observaciones. Edades promedio 64 años en hombres, 63.9 en mujeres, y se realizó la regresión de Koch y el método de subdistribución Fine-Grained, que no sé qué es. Resultados. Durante el periodo de seguimiento, el modelo totalmente ajustado mostró las estimaciones de riesgo significativas más bajas para el tercio más alto de fuerza de presión manual en comparación con el primer tercio, referencia en hombres. Intervalos de confianza del 95% en hombres, 95% en mujeres para mortalidad por cualquier causa. Se identificó un umbral máximo para reducir el riesgo de mortalidad para hombres, 42 kilos, y para mujeres, 25 kilos, así como una asociación lineal dosis-respuesta en participantes de 65 años más. Nuevamente, no se observó una asociación sólida con cáncer, mortalidad con cáncer. Conclusión. Estos estudios indican una asociación inversa de dosis-respuesta entre los niveles incrementales de agarre manual y la mortalidad por cualquier causa en adultos mayores de hasta 42 kilos para hombres y 25 para mujeres. Justifica estrategias preventivas para adultos mayores con bajos niveles de fuerza de presión manual. Discusión. Los resultados de este estudio indican la existencia de una asociación lineal inversa entre los niveles incrementales de agarre y el riesgo de morir. Recordamos que 42 kilos para hombres y 25 kilos para mujeres fueron los valores observados estadísticamente significativos. También se observó una asociación dosis-respuesta lineal completa para un subgrupo de hombres y mujeres mayores de 65 años dentro de rasgos específicos de fuerza de agarre. Inesperadamente, la fuerza de presión manual no redujo el riesgo de mortalidad por cáncer después de análisis sólidos y después de un examen lineal dosis-respuesta que se observó también tanto en hombres como en mujeres. Al igual que en otros estudios previos, no se pudo confirmar entonces esta asociación. Nuestros resultados arrojaron luz sobre los debates en curso acerca de la utilidad de la fuerza de presión como un biomarcador del envejecimiento y podrían informar pautas clínicas para detectar hombres y mujeres mayores en riesgo de mortalidad prematura. A pesar de las diferencias de sexo en relación con los valores de fuerza, observamos asociaciones similares para ambos sexos con respecto a la mortalidad por todas las causas. Por último, se observaron también trayectorias comparables en los análisis de dosis-respuesta para los dos resultados. Por el contrario, investigaciones anteriores observaron asociaciones más fuertes entre las mujeres mayores que entre los hombres mayores, una diferencia posiblemente atribuida a factores hormonales relacionados con la ganancia de fuerza muscular asociada únicamente con las mujeres. Mensaje final. Hay una asociación lineal inversa entre el nivel incremental de fuerza de presión manual y riesgo de morir por todas las causas en adultos mayores, de hasta 42 kilos para hombres y 25 para mujeres. Dicha asociación se observa para todos los valores dentro de un rango específico de fuerza de presión manual entre personas de 65 años o más para ambos sexos. Y por último,
no existe asociación clara de la fuerza de agarre con mortalidad por cáncer. Coincidencialmente, hoy recibí un nuevo artículo sobre la posibilidad de morir y la disminución de la fuerza de agarre en mayores de 65 años, tanto hombres como mujeres. No tuve tiempo de leerlo, pero este se publicó en mayo en la revista de envejecimiento, y este que me llegó ahora el de agosto. Tengo que revisarlo, de pronto en la próxima reunión lo vemos. Mario, como siempre, muchas gracias. ¿Algún comentario? Bien, pueda, doctor. Buenas noches a todos. Estoy acá por invitación del doctor Campo Elías. Mi nombre es Álvaro Cortés, soy médico de Bogotá y soy médico del deporte. Coincidencialmente usted presenta, doctor, ese estudio. Desde hace unos años para acá viene hablando de la disminución de fuerza, pero como un marcador de la sarcopenia, que ha venido siendo de moda gracias a las propagandas de Shure. Pero desde hace tiempo, los que trabajamos en actividad física y deporte, pues lo conocemos. Seguramente ustedes han oído hablar de las mioquinas, que son sustancias que se producen en los músculos. Cuando no se utilizan los músculos, se producen las mioquinas que no son saludables para el organismo, y cuando se utilizan los músculos haciendo ejercicio, se producen otros tipos de mioquinas que son saludables, que son adecuadas para la salud de uno. La fuerza de presión, por lo que nos habla es de la sarcopenia, que en la medida en que uno haga actividad física a lo largo de su vida, incluso aquí uno puede hacer desde la infancia y de la adolescencia, que por ahí veía el doctor preguntando de trasplante en niños. Cuando uno hace ejercicio desde la juventud, yo creo que uno tiene asegurada una vejez mejor. Así ya uno dejaba de hacer ejercicio de los 25 años. Pero cuando se estimulan los tejidos a través del ejercicio, en la infancia y la adolescencia, eso guarda una memoria. Y esa disminución de la fuerza de estudio, pues hay estudios un poquito anteriores que muestran también la pérdida de masa muscular con el riesgo de morir por cualquier causa, pero como una señal que uno puede medir a través de un dinamómetro, pues puede decir a una persona, bueno, está bien o mal, ¿y qué vamos a hacer? Pues que hay que hacer ejercicio, porque es la única forma de que mejore la fuerza de agarre de la mano. Así uno toma proteína, toma Shure, lo que sea. Hay que desentrenar y como mejor. Gracias, me gustó mucho haber venido, doctor. Mi papá es internista en Bogotá, es semiólogo, se llama Álvaro Cortés Tarquino, y pues, qué pena por las edades, pero pues me gustó mucho acá estar. Yo soy del Hospital Navacé, de lo que muchos maestros, me recibí clase de ellos, algunos han fallecido en el hospital trabajando. El doctor Chepe, el doctor... Sí, incluso mi papá iba a venir al congreso de senioría que iba a hacer la de Manizales cuando empezó la pandemia. Y él tiene 86 años, todavía a San José de dar clase. Y pues muy rico haber estado acá y va a poder participar finalmente. Muchas gracias. Doctor Álvaro Cortés, bienvenido siempre a este recinto, a la academia, a Manizales, y muchas gracias por su participación. Nuestro respeto a toda su familia, especialmente a tu papá.